Esta tarde. Gracias. Cuán grande y poderoso es nuestro Dios y su presencia es tan grande que uno no la puede controlar, no la puede contener. Y ahora tengo que bajar. Así que voy a hacer como los nenes, voy a respirar, voy a tomar agua. Le doy gracias al Señor por poder estar en su casa en esta tarde, porque como lo decía esa alabanza, no hay nada mejor. El Señor nos ha dado una nueva vida. Quizás estábamos apartados o en pecado y el Señor llegó a nuestras vidas y la cambió por completo. Quizás estabas en angustia, en soledad, en tristeza, pero el amor de Dios lo cubre todo y lo llena todo. Por eso no hay nada mejor que estar en este lugar y darle gracias a Dios y alabar su nombre. Porque si hasta el día de hoy Él nos ha llenado, nos ha guardado, Él aún tiene más para nosotros. Amén. El día de hoy quiero compartir un mensaje al cual le puse por título, Siervos para su gloria. ¿Cuántos quieren ser? ¿Cuántos son? ¿Cuántos somos siervos del Señor? Somos siervos de Dios y debemos ser siervos para su gloria. Amén. Porque todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, tiene que ser para glorificar, para exaltar, para expandir el Evangelio, para exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. El título de mi mensaje es El servicio a Dios es todo lo que hagamos por sus hijos. Quizás no lo habías pensado así, pero hoy quiero decirte que estás sirviendo a Dios cuando estás haciendo algo por tu prójimo, por el que está al lado tuyo, por el que está en necesidad. Así que el tema que vamos a compartir es el servicio de Dios es todo lo que hagamos por sus hijos. Amén. En 1 Pedro 4:10 dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio de los demás. Si vos pensaste que no tenés ningún don, que dijo Gonzalo, que sos ST, sin talento, la palabra de Dios dice todo lo contrario, porque dice que el Señor nos dio a nosotros capacidades especiales. Todos tenemos capacidades especiales. Y dice que las tenemos que usar en servicio a los demás. Amén. Para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, tenemos que ser quienes Dios quiere que seamos. Amén. Te lo repito. Para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, tenemos que ser quienes Dios quiere que seamos. Amén. Para esto, para vivir primero la gloria de Dios, Dios necesita a nosotros darnos un nuevo corazón. Dios necesita a nosotros darnos un nuevo nacimiento. Y una vez que hemos nacido de nuevo, el Señor continúa esa obra en nosotros. ¿A través de qué? A través de su palabra, a través de su presencia, a través de la oración. En Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, en nosotros, en vos, en mí, la va a continuar hasta que quede completamente terminada. ¿Y sabes cuándo va a ser eso? El día que Cristo Jesús vuelva a esta tierra. ¿Lo creen así? Yo lo creo porque está en su palabra. Debemos comprender en este día que servir a Dios es todo lo que nosotros hagamos por los demás. Amén. Como te dije, no te sientas incapaz, no sientas que no podés, porque la palabra de Dios dice que el Señor puso en nosotros capacidades especiales. Si no sabes cuál es, anda al Señor, anda a su palabra y el Señor te va a revelar. Así como cuando compras un electrodoméstico nuevo y viene con una guía de usuario, la palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es aquella que nos revela y nos dice cómo el Señor nos quiere usar. Amén. Ahora quiero compartir algunas características que tiene que tener un siervo de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios? Amén. Un siervo de Dios se niega a sí mismo. En Lucas 9:23, Jesús le dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme.
Y a veces nos cuesta. Y muchas personas habrán dicho, yo quiero ser un seguidor. Pero esa persona podía ser un seguidor, pero no un servidor para la gloria de Dios. Aquel que quiere ser un servidor para la gloria de Dios tiene que negarse a uno mismo, tiene que negarse a pensar siempre en uno mismo. Amén. A veces es difícil salir de ese pensamiento egoísta, egocéntrico y pensar solamente en nosotros, en lo que necesitamos, en lo que necesita nuestra familia. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos tomar nuestra cruz cada día y seguirla. No es que yo tomé mi cruz y me fui y lo seguí, no. Cada día tengo que sostener esa decisión de negarme a mí mismo, a mis deseos, a las cosas que quiero hacer, a las cosas que quiero lograr. No te quiero decir que no hagas nada de tu vida, no, sí te quiero decir que seas un siervo para la gloria de Dios. Amén. Querés hacer cosas, querés estudiar una carrera, querés hacer lo que quieras, hacelo. Pero que eso no te quite el centro, que no te quite el enfoque, que puedas hacer y lograr todo lo que vos quieras hacer, pero no te olvides que debes ser un siervo para la gloria de Dios. Amén. Porque cuando nosotros comprendemos que estamos en esta tierra por un tiempo determinado, amén, pero que debemos también llevar el mensaje del Señor a aquellos que no lo tienen. Debemos comprender que nosotros tenemos que ser esos portadores de la palabra de Dios. Y eso también a veces lleva a eso, negarme a lo que yo quiero y darle al Señor lo que Él se merece. Amén. Servir a Dios es para hoy. Servir a Dios es para allá. No es para mañana, no es para más tarde. Es para ahora. El Señor nos llamó a trabajar para Él ahora. El Señor nos llama a ser siervos para su gloria hoy. No podemos decir mañana intercedo por este enfermo, mañana oro por este necesitado. No, el Señor te quiere usar hoy y ahora. Amén. Y el Señor nos dice, les dijo a la multitud, si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Estoy usando la nueva traducción viviente, por si están buscando los textos. Me es más fácil predicar con esta versión. Característica número 2 que quiero compartir hoy es: un siervo de Dios debe ser humilde. ¿Lo podemos repetir? Un siervo de Dios debe ser humilde. En Colosenses 3:23 dice: trabajen de buena gana y todo lo que hagan, háganlo como si fuera para el Señor y no para la gente. Alguien que quiere servir a Dios debe entender que lo que hacemos no es para que los demás nos vean, no es para que los demás nos reconozcan, amén, sino es para que el nombre del Señor Jesús sea exaltado, amén, para que el evangelio sea expandido, no para que a nosotros nos reconozcan nuestros logros. Si bien está bien animar, impulsar a los demás, debemos ser siervos humildes, amén. Lo dice la palabra del Señor. Característica número 3, un siervo de Dios va mucho más allá de sus propias fuerzas. En Hebreos 11, del 32 al 34, dice: se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros. Amén. Muchas veces vamos a decir, yo no puedo. Esto que el Señor me está pidiendo no es para mí. La palabra de Dios dice, no es con tus fuerzas, son con las fuerzas del Señor. Y acá en Hebreos 11, donde habla de los héroes de la fe, tenemos estos ejemplos. Estas personas hicieron grandes cosas, no por sus medios, no por ellos mismos, sino por la fe, porque le creyeron al Señor. Porque el Señor todo lo puede, amén. No,
El Señor todo lo puede, amén. Amén, el Señor todo lo puede, ¿sí? No es que nosotros al vivir una vida con fe fortalecida no vamos a pasar dificultades. Sí, vamos a pasar, vamos a atravesar muchas cosas. No nos garantiza tener una vida feliz y libre de preocupaciones. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, sabemos que vamos a salir y vamos a llegar a buen puerto. Amén. Quizás, como te decía, a veces pensás que no lo vas a lograr o que no vas a poder, o pensás que no estás capacitado, pensás que todavía te falta, pensás que todavía no llegaste, pero te quiero decir que el Señor te quiere usar. Como usó a todas las personas que estaban acá, que te las acabo de nombrar, estas personas salieron de situaciones mucho más graves de las que nosotros hoy quizás estamos pasando, pero se dejaron guiar por el Señor. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros podemos servir al Señor? Si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? El servicio al Señor no es un trabajo de sol a sol, no es un trabajo pesado, no es un trabajo cansador como de un esclavo, no. Ellos hacían ese trabajo antes porque lo tenían que hacer, no recibían ningún tipo de recompensa, eran maltratados, pero nosotros no somos ese tipo de siervos. Nosotros somos siervos del Dios Todopoderoso, amén. Y todo lo que hacemos para servir al Señor, lo hacemos de corazón, lo hacemos por amor, lo hacemos por agradecimiento. Si vos haces algo para el Señor, si vos servís al Señor en algo, lo haces no porque sea una obligación, sino en agradecimiento por lo que Dios hizo en tu vida. Amén. En 1 Samuel 12:24 dice, por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Cuando nosotros de verdad hacemos lo que Samuel decía, ¿no? Cuando de verdad nosotros nos paramos y pensamos en dónde estábamos y en dónde estamos, cómo vivíamos y cómo vivimos, el servicio que hacemos para Dios fluye en agradecimiento. Y además es algo que el Señor necesita, que ese agradecimiento sea sin ningún tipo de condición, sino que brote de tu corazón. Porque cuando ves cómo el Señor transformó tu vida, cómo el Señor te usó, como usó a otras personas para llegar a vos, vos también podés ser ese vaso, vos también podés ser esa persona que puede traer a un alma más a los pies de Cristo. Vos también podés predicar, vos también podés contar tu testimonio, vos también podés compartir lo que el Señor hizo con vos. Porque estas vivencias que nosotros pasamos son para que sean compartidas. El testimonio que nosotros tenemos, lo que vivíamos y lo que somos por gracia del Señor, es algo que no nos debemos callar. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que servir a Dios? Y sinceramente el Señor no necesita de mis manos, no necesita de mi boca, no necesita de mis pies, porque el Señor es todopoderoso y autosuficiente, Él todo lo puede. Con solo hablar el Señor creó el universo, con solo hablar el Señor sanó, con solo hablar el Señor libertó demonios. Así que el Señor no necesita mi servicio, Él todo lo puede. Pero el Señor también fue un siervo. Jesús también fue un siervo. Y ese es el mayor y mejor ejemplo que nosotros encontramos en la palabra. Jesús fue un servidor. Él estuvo en esta tierra, Él vivió en esta tierra y Él sirvió. Él no vino y se sentó en un trono y fue servido, no. Él anduvo caminando. Y no caminó de la 21 a la 16, no. Él caminó porque Él quería llegar y hacer lo que su Padre le había mandado. Él no se subió a un auto, no. Él no se subió a un carruaje, no. Él lo hizo todo por amor y lo hizo por sacrificio. Y Él no se quejaba.
Él fue el verdadero siervo. Él sanó enfermos, Él alimentó a multitudes. Él hizo grandes cosas, grandes maravillas, hizo nuestro Señor. Y como te decía, Él fue nuestro mejor y mayor ejemplo de servicio. Si vos querés ser un siervo para la gloria de Dios, Jesús debe ser tu ejemplo, ¿sí? Pero también quiero compartirte en esta tarde sobre otra persona, un gran siervo para la gloria de Dios. Amén. Quiero hablarte de un hombre que fue un siervo para la gloria de Dios. ¿Y por qué te quiero hablar de él? Porque quizás vos pensás, bueno, Jesús vino a cumplir una misión. Pero también te quiero hablar de este hombre porque quiero que sepas que el Señor transforma vidas. Amén. Te quiero hablar del apóstol Pablo. Te quiero hablar de este hombre que tuvo ese encuentro con el Señor Jesús que le dio un giro rotundo a su vida. Ese encuentro que tuvo el apóstol Pablo, nosotros quizás no lo tuvimos así, pero tuvimos un encuentro con el Señor Jesús. Amén. Pero el apóstol Pablo era un perseguidor de siervos de Dios. El apóstol Pablo perseguía creyentes, los encarcelaban, los maltrataban. Él iba por aquellos que eran servidores de Dios, pero cuando él tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, ese perseguidor de siervos de Dios se convirtió en un predicador de la palabra de Dios. Ese encuentro que Pablo tuvo con Dios cambió por completo su vida. Quizás nuestro encuentro con el Señor no fue el mismo, pero el encuentro que vos tuviste con el Señor tiene que ser un encuentro que transforme tu vida, tiene que ser un encuentro que haga que vos ya no vuelvas a ser el mismo. Escuchar la voz del Señor, seguir sus mandamientos, leer su palabra, trae luz a nuestra vida y eso tiene que hacer que nosotros cambiemos nuestra manera antigua de vivir. Después de que tenemos este encuentro con el Señor Jesús, nosotros no podemos seguir siendo igual. Debemos ser siervos para la gloria de Dios. Y no pienses que tenés que tener un título o que te tienen que dar un nombramiento, porque Jesús murió por vos. Y porque Jesús tuvo un encuentro con vos, por eso hoy estás acá. Entonces, ese es el llamado que vos tenés. Ese fue el encuentro que vos tuviste con Jesús. Cuando vos aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, cuando vos estuviste con Él y le confesaste cómo estabas y el Señor te perdonó, te redimió y te dio una nueva vida, como lo hizo con Pablo. Él le dio un nuevo nombre, Él le dio una nueva identidad y nosotros somos hijos del Rey y nosotros somos nuevas criaturas por ese encuentro que tuvimos con el Señor Jesús, por su gracia, por su amor, por su favor, por su misericordia. Por nada de lo que yo pueda hacer, por nada de lo que vos puedas hacer, por absolutamente la gracia de Dios. Y el Señor te pide hoy que seas un siervo para su gloria, que todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, sea para glorificar el nombre del Señor. El Señor quiere usarte. El Señor quiere usarte. Yo lo creo así, el Señor nos quiere usar. El Señor quiere transformar vidas a través nuestro, a través de nuestro testimonio, a través de lo que el Señor hizo en tu familia, a través de cómo el Señor te sanó, a través de cómo el Señor suplió tu necesidad. El Señor quiere que vos seas un siervo para su gloria. El primer versículo que te dije, no te sientas incapaz, el Señor puso dones especiales en vos. El Señor puso en nosotros dones especiales. El apóstol Pablo fue un modelo también que nosotros debemos seguir, que debemos imitar. Debemos tomar cómo Él fue cambiado, cómo Él fue transformado. Él no pudo ser igual. Una vez que nosotros nos chocamos con Jesús, no podemos ser igual. No, una vez que nosotros recibimos el llamado del Señor, no podemos ser igual. Una vez que el Espíritu Santo de Dios
te llena, una vez que el Espíritu Santo de Dios te transforma y mora en tu vida, no tenés que ser igual. Debemos ser siervos para la gloria del Señor, debemos trabajar para nuestro Dios, debemos hacer todo en cuanto sea posible para expandir el reino de nuestro Señor. ¿Por dónde se empieza? Por nosotros, por nuestra casa. El cambio comienza en nosotros para que todos aquellos que nos rodean y que nos ven y que nos conocen puedan ver el poder transformador del Señor Jesucristo. Su sangre nos redimió, su sangre nos limpió y hoy somos salvos. Por su gracia, por su misericordia, vamos a alabar el nombre de Jesús por siempre. Y eso no es algo que debemos quedarnos para nosotros solos. Esto es algo que hay que compartir. Esto es algo que no nos podemos callar. Debemos ser siervos de la gloria de nuestro Dios. Amén. El apóstol Pablo estaba tan convencido y tan seguro de lo que Dios había hecho en su vida que él en Filipenses 1:21 al 24 dijo: pues para mí vivir significa Cristo y morir es aún mejor, pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, dice el apóstol, es mejor que siga viviendo. ¡Wow! La convicción que tenía él, esa es la que debemos igualar. Eso es lo que debemos hacer. Él decía, para mí el vivir es Cristo. Yo me quisiera ir con el Señor, yo quisiera estar en la gloria de mi Dios, pero hoy necesito trabajar para Cristo, necesito hacer esta labor fructífera, necesito predicar, necesito hablar más, necesito predicar más, llevar más la palabra de Dios. Y esto es lo que nos debe impulsar a nosotros. Sí, somos salvos. Quisiera irme a la gloria de Dios, pero el Señor hoy necesita que estemos acá. El Señor hoy está usando la situación particular que vos estás pasando para algo. Quizás no vas a comprender hoy el propósito, el por qué, y vas a pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y no es por qué, sino es para qué. Amén. Es para ayudarnos, es para crecer, es para expandir el reino de nuestro Dios, que debemos ser siervos de la gloria de Dios. No para gloriarnos, no para que nos feliciten, no para que nos exalten, no, para que nuestros hechos glorifiquen a nuestro Dios. Para que nuestras acciones glorifiquen a nuestro Dios, para que nuestro caminar sea el testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en tu vida, para que el que te conocía como era pueda ver hoy cómo Dios transformó y le dio ese rumbo distinto a tu vida, porque quizás hoy estás acá y el que te cruzó antes decía, este no sirve para nada, pero en las manos de Dios todos somos siervos útiles. Amén. Este es el mensaje que yo quería compartir hoy. Y quizás no era el mensaje que habías pensado, quizás esperabas ver acá al pastor, hoy estoy yo. Y es el mensaje que el Señor puso en mi corazón para compartir con todos ustedes, para que seamos siervos de la gloria de Dios. Amén. Te pido que en este momento te coloques de pie y podamos hacer esta oración con el Señor. Si no tuviste ese encuentro con el Señor, este es el día. No lo dejes pasar. Si sentís que todavía no tuviste ese encuentro con Jesús que te hizo cambiar, si todavía no escuchaste la voz del Señor llamándote por tu nombre, yo te pido que hoy vos puedas cerrar tus ojos y le digas, Señor, yo necesito encontrarme contigo. Señor, yo quiero servirte, pero antes necesito que por favor me des un nuevo corazón. Señor, necesito hoy arrepentirme. Señor, porque así como estoy no puedo. Pero si vos venís a los pies del Señor y te dejás usar por el Señor va a usar tu vida y se va a glorificar a través tuyo. El Señor te está llamando. El Señor nos está llamando a ser siervos para su gloria. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos, Señor.